¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Un gustazo. Bueno, Roy, antes que nada, te veo en tu casa, me imagino, la gente se va a ir conectando, va a ir interesándose un poco de lo que vamos a hablar. Eh, ¿Cómo te agarró la cuarentena? Para empezar así, ¿cómo te trata? Bueno, creo que como a todos, una experiencia personal inédita donde hay que acostumbrarse desde lo laboral, a trabajar desde casa en la mayoría de las veces, desde lo vincular, la relación con amigos, con familia. Nos tocó a todos, creo, festejar algún cumpleaños por Zoom. Y también Sí, creo que lo, lo, lo que a veces va subterráneo, una cosa es la pandemia, la economía, pero también cada uno de nosotros acostumbrados a vivir en sociedad y en libertad, está haciendo un proceso muy profundo a un nivel emocional, psicológico, y yo en esto no voy a divagar porque no soy especialista, pero que de sí. verdad hay que acostumbrarse hoy y también hay que acostumbrarse para el después, ¿no? Así como esta pandemia va a dejar mella por muchos lugares, también hay que pensar cómo la personalidad de cada uno de nosotros eh, se puede llegar a alterar por Sí. esta situación. Digo que nadie está preparado para vivir confinado o aislado, ya vamos para un mes. Sí. Pero bueno, tratando de acostumbrarnos, yo creo que para mí los 2, 3, 4 primeros días fueron bravos. Ya ahora creo que estamos todos más habituados a esto de cuidarnos de otra manera. Bueno, decías que hay que acostumbrarse a trabajar un poco desde casa. Ustedes están dentro de las excepciones y pueden, bueno, por una cuestión lógica, pueden salir y hacer cuestiones más de la política, del rubro de ustedes, pero también hubo algo muy interesante que fue la primera sesión del Consejo vía online. ¿Cómo fue eso, esa novedad? ¿Se acostumbraron? ¿Fue difícil? ¿Fue raro? ¿Cómo fue eso? Fue bueno, la verdad que fue bueno porque todos nos acostumbramos, pero además porque nos ayudó Internet, nos ayudó la Sí, conectividad, porque ahí el gran enemigo siempre es la conectividad y ayudó, la verdad que sí. A ver, si bien nosotros como concejales, como autoridades de la ciudad estamos exceptuados, la verdad que yo he tratado de eh, salir lo menos posible, todo lo que no tenga que ver con mi actividad directa, mm, trato de, no, nos cabe en la general de la ley, digo, el permiso que bien, tenemos nosotros como concejales para circular es, por ejemplo, recién que volví del consejo porque tenía papeles e información que trabajar desde el consejo, pero todo lo que he podido canalizar por medios como Zoom, como Skype, por WhatsApp, lo he derivado por ahí, desde coordinar la ayuda alimentaria para muchísima gente que la está pasando bravo, desde la propia sesión que vos preguntabas, desde los trabajos en equipo que lo hemos hecho por Zoom. En eso, todo lo que se puede hacer, y esto aún para los exceptuados, todo lo que se puede hacer, puertas para adentro y que no sea absolutamente necesario salir, hay que hacerlo. Pero la sesión, la verdad que fue buena, y esto no es un chiste, funcionó siempre bien Internet, con lo cual estuvimos todos conectados. Un hecho inédito, Fede, un hecho inédito, una sesión online para la historia de Rosario, para la historia del país, pudimos sesionar. ¿Y por qué la urgencia también, no? Porque si bien hay que, en tiempos de pandemia, el aislamiento es la manera. sí, Eh, Difícil pero necesario, también los consejos. Fíjate qué diferente, ¿no? Un consejo de Rosario funcionando, con oficialistas y sectores de oposición como somos nosotros, acompañando al intendente, pero también controlando lo que hace el intendente. Y comparar con lo que pasa a nivel nacional. Un sí. congreso donde Massa le puso llave a la Cámara de Diputados, la expresidenta le puso, Cristina Kirchner le puso eh, cerradura, doble candado al Senado y no funciona. Entonces pasan cosas como los sobreprecios, pasan cosas como la eliminación del expediente digital, eh, presos y condenados con sentencia firme por corrupción que salen y el Congreso que tiene que ser el que controle cerrado. Por eso lo inédito no es los concejales sesionando y el autobombo, lo inédito es que el Consejo, que es el que tiene que acompañar y controlar al intendente, esté funcionando en la ciudad de Rosario. Y la verdad que salió bien y
lo hicimos porque además era necesario adherir a 2 leyes provinciales, una que creaba el Fondo de Lucha contra la Pandemia y otra la Ley del Estado de Necesidad Pública, que ambas, ¿qué significan concretamente? Más dinero, más fondos, más recursos para Rosario para este momento crítico, para poner en marcha una rueda que se frenó y que va a costar ponerla en marcha. Así que ese fue el objeto de la sesión del otro día. Mencionaste a Pablo Hapkin, hace muy poco asumió, estamos en el 4º mes recién de asunción, todavía no se cumplieron, hoy o ayer se cumplieron 4 meses. El otro día hablábamos justamente con Marina Magnani, y me parece que hay como que una posición de todos, de esa grieta que por ahí todos planteaban o se planteaba desde la sociedad, de la comunidad que se veía, achicarla a lo menos posible, hacer sí una oposición o un oficialismo, pero achicar esa grieta y no tener tanto lío entre ustedes por ahí, más que nada por la sociedad. Sí, a ver, yo te lo divido. Una cosa antes de la pandemia o de la crisis y el aislamiento y una cosa después. Lo que no cambió en Rosario es sacar la pandemia. Lo que no cambió en Rosario es la deuda, el déficit y los problemas que todos conocemos que tenía Rosario de antes. Problemas de seguridad, sí, problemas de transporte. Y que por eso la gente cuando fue a las elecciones del año pasado votó un cambio dentro del Frente Progresista. Tal vez no un cambio demasiado brusco, pero un cambio dentro del Frente Progresista. Por eso nosotros desde diciembre, sin perder nuestra propia identidad, nosotros desde Cambiemos ejercemos una oposición responsable, que no significa mimetizarnos con el oficialismo de Hapkin, pero tampoco poner innecesariamente palos en la rueda. Cuando recibimos, por ejemplo, el presupuesto municipal con 4.000 millones de pesos de déficit, lo primero que dijimos es, tratemos de darle a este intendente que la gente votó las herramientas que necesita para que la ciudad empiece por lo menos a salir de terapia intensiva. Y después nos enteramos por un informe que llegó del Tribunal Municipal de Cuentas, pedido por la propia exintendenta Fein, que auditó los números, que ese déficit era más de 5.000 millones de pesos. O sea, para darnos cuenta y hacer el parangón, porque esto es mucho o es poco en términos de déficit. Bueno, si haríamos un paralelo con una empresa privada, ya estaría recontraquebrada la empresa privada. Entonces digo, son momentos que aún con los espacios que somos oposición, que tenemos opiniones distintas, visiones distintas, hay que acompañar en términos de gobernabilidad. ¿Qué es gobernabilidad? No pongamos palos innecesariamente para jugar el rol de opositores duros. Plantémonos firmes cuando sea necesario, pero en lo que se pueda buscar un punto de acuerdo sin renunciar a ideas o a convicciones, hagámoslo. Todo eso, que lo veníamos haciendo, se profundiza en la pandemia. Se profundiza en que son situaciones donde el que conduce es el gobernador, el presidente, y acá en Rosario es el intendente. Entonces, nosotros, desde nuestro bloque, lo hemos planteado siempre. Límites donde hay que poner límite, pero también saber que hoy la ciudad se enfrenta a situaciones más complejas que venían desde antes de la pandemia, que se profundizan ahora, que si te pones a hacer pavadas como opositor, es casi como bailar al borde del abismo. Nosotros en esa no nos prendemos. Como dijiste, de diciembre se vienen preparando, o sea, se vienen presentando como oposición, obviamente, y presentando, no poniendo palos, pero estando ahí como oposición, obviamente controlando por ahí. Pero, ¿cómo te preparás a partir de ahora para cuando termine esto, que no sabemos cuándo va a ser, para, obviamente, tomar riendas en otros temas que lo mencionaste, seguridad, transporte, salud, inclusive, no sé, educación? ¿Cómo te preparas para ese momento? A ver, yo creo que hay que tener, y cada uno en su actividad, una doble agenda, un doble andarivel. A ver, me llegaron muchísimos ejemplos de empresas privadas que cambiaron su matriz productiva en este tiempo para dejar de producir lo que habitualmente producían y, por ejemplo, confeccionar barbijos, que son necesarios para enfrentar la crisis epidemiológica. Bueno, también los que estamos en esta actividad que es la función pública, tenemos que tener ese desafío que es abocarnos a generar herramientas para salir rápido de la pandemia. Nosotros ya estamos presentando la semana que viene
propuestas que tienen que ver con el sector productivo, con el sector de la pyme de Rosario, que realmente la están pasando mal y va a costar reactivar después que termine el aislamiento más intenso, pero también hay otra agenda que la vamos siguiendo en paralelo. Lo planteé el 1 de marzo cuando abrió el intendente las sesiones y lo voy a plantear más adelante cuando haya tiempo. Por ejemplo, el código de faltas es un código de faltas muy antiguo en la ciudad de Rosario, donde sanciona si vos andás en cuero por la calle, pero se olvida de que en Pichincha los trapitos te aprietan y te sacan 200 pesos por dejar el auto. Entonces, esa agenda está vigente, pero está pendiente de que resolvamos lo otro. Lo otro requiere de una suerte de campamento para la coyuntura, donde todo lo que sea necesario acompañar lo vamos a hacer. Ahora, después todo lo otro sigue estando, los problemas siguen estando. La agenda de inseguridad en Rosario no se eliminó, solamente que está un poco contenida incluso por el propio aislamiento. Así que, así como lo han hecho otros desde lo privado y se han tenido que reconvertir, ahora hay muchas empresas pequeñas y medianas que están incorporando mecanismos de e-commerce, de contrataciones por internet, sumaron deliveries y sumaron a las apps para poder vender sus productos. Bueno, lo mismo los que estamos en la función pública. Una doble agenda, la urgente, la inmediata, y la que va a estar vigente cuando, ojalá más temprano que tarde, derrotemos definitivamente al coronavirus. Me voy más atrás, me voy al Roy que empezó en la política. Abogado, escribano. Estoy bien. Va bien. Voy bien. ¿Cómo llegaste a la política? ¿Cuándo te picó el bichito que decía, che, me empezó a gustar esto, me gusta estar en este ámbito? Bueno, te diría que, a ver, yo siempre lo digo, no nací, no crecí en una familia de políticos. De hecho, mi familia, clase media, laburante, siempre fue parte de esa gran cantidad de argentinos que en el último medio siglo, y un poco más, a la política la miraron de reojo, con mucho cuidado, con mucha desconfianza, con mucha bronca por momentos, y siempre, a ver, mamé una familia que la vocación política no era lo primero. Y mi vocación política fue naciendo más por otro lado, por la actividad social, muy de pibe, gracias a mi colegio, al Sagrado Corazón, y ahí estoy viendo algunos que se van sumando que son del Sagrado Corazón. Empezamos, te estoy hablando año 95, 96, yo tenía 10 años, con pequeñas actividades solidarias muy puntuales que después las fuimos aumentando, desde salir a repartir la noche, los fines de semana de invierno, mate cocido y comida caliente a los que tenían la desafortunada realidad y desgraciada realidad de vivir en la calle, hasta un poquito más grande irme al norte de Santiago del Estero en el verano. Y era con la vocación de ayudar, de colaborar, de entender que alrededor nuestro pasan cosas y darle entidad al prójimo. Digo, hay una otredad, tiene que ver con lo que le pasa al otro, que a veces el día a día te lleva a ir con anteojeras. Y la verdad que cuando uno se puede sacar esas anteojeras y mirar que el de al lado le está pasando mal y que muchas veces esa situación, con una mano extendida, con un abrazo, con una palabra de aliento, esa realidad se transforma completamente, fue que me empezó a generar primero la vocación social, solidaria, hasta que en un momento dije, che, todo esto a mí me llena, pero a veces no alcanza, porque desde un grupo de jóvenes, de una ONG, una fundación, que está fantástico, a veces no llegás a todos lados. ¿Y dónde está esa llave? Bueno, esa llave la tiene la política. La política es la que tiene la llave de hacer llegar con sus decisiones soluciones a los problemas más profundos de la sociedad actual. El tema es que si la política no cambia, o los políticos no cambian, las soluciones no llegan. Fue ahí que me metí, allá por el 2007, probando también, explicándole a muchos que la política bien ejercida también es una herramienta de cambio, y así hice un recorrido que la verdad estoy contento, pero que es desafiante, porque es como un nunca acabar. Siempre, si querés profundizar más, podés hacerlo. Y la verdad trato de hacerlo con
con la mejor de las intenciones, con la mejor de la voluntad, pero también hay que formarse, ¿no? La dirigencia política no puede estar solamente atada a una buena voluntad o a una voluntad noble. A esa buena voluntad noble hay que sumarle formación, capacitación, adaptación a un siglo XXI que no tiene nada que ver no con el 1050, no tiene nada que ver con el 2001, 2005. O cuando empezaste vos. Total, entonces y eso requiere que, así como cualquiera hoy que en su empresa, en su trabajo, en el servicio que presta, si no se adapta, desaparece, y si no innova, desaparece, también tenemos que hacerlo aquellos que tomamos la función pública como una vocación. Hoy me toca hacerlo desde el Consejo, me toca hacerlo de la Cámara de Diputados, pero lo seguiría haciendo más allá del cargo. El cargo es circunstancial. Lo que es permanente es la vocación política. Así que así nací a este mundo distinto, y la verdad que lo hago y me levanto todos los días muy contento por poder hacer lo que me gusta. ¿Alguna vez en este recorrido de lo que dijiste del 2007 para acá, dijiste, bueno, esta vocación política te sigue más allá del cargo, pero te pasó de, no tengo más ganas de esto, del cargo, del estar ahí, o siempre tuviste ganas de continuar, de seguir progresando, más allá de la vocación política que la tenés, del cargo específicamente, digo, tener un cargo específico? Mira, esto tiene momentos, ¿no? Siempre digo que la política, y debe pasar en muchas otras actividades, hay mucho de resistencia, resistencia a la frustración, de resistencia al fracaso, porque te toca coordinar acciones buscando resultados con muchas personas que no opinan como vos, o a lo mejor opinan 100% distinto a lo que opinas vos. Entonces, es como patear al arco, la política. La política vos pateas al arco y a lo mejor 8 van afuera o pegan en el palo y 2 entran o una entran. Entonces, hay que prepararse para la frustración y para el fracaso, para que esa frustración y ese fracaso no te haga tirar la toalla, porque el sistema político está preparado para que los que quieren, con buena intención y formación, venir a cambiar las cosas, se cansen rápido. Porque esto sí, a ver, el gran secreto de la corporación política es que nadie se meta. Porque claro, cuando alguien se mete, le quita la oportunidad al que está de seguir manteniendo sus privilegios. Y si ese que se mete viene con una vocación de cambio y de servicio distinta, es casi un enemigo del sistema. Entonces, está todo preparado con obstáculos formales o informales para que te canses, para que te vayas y digas, sí, hago otra cosa. Bueno, en ese así me voy está la victoria de un sistema que no quiere ser cambiado. En el persistir, en el insistir en la vocación política, es donde se empiezan a producir los cambios. Y en estos momentos, es complejo. Recién veía, y permitime que vaya contestando algunas preguntas. Sí, Lucas. sí, ahí te iba a decir justamente la gente que quiere ir preguntando, que vaya preguntando. Yo estuve viendo un par que fueron poniendo. Lucas dice, ¿se van a bajar los sueldos de los concejales? Y yo entiendo dónde viene esa pregunta. Esa pregunta viene de una situación bien compleja generada por la crisis, primero de la pandemia, pero que después ya se está trasladando al sector económico y productivo, que mira la política y le pide esfuerzos. Y la verdad, y esto de vuelta, no es autobombo, pero nosotros fuimos el primer consejo del país que dijimos, en este contexto hay que bajarse los sueldos. Y lo votamos, y nos bajamos los sueldos. Pero digo, y no me creo un héroe por eso, y tampoco creo que otros, pero sí creo que hay gestos que tienen que arrancar en el sector público, y por eso lo hicimos, y a veces si Lucas no se enteró, porque tampoco lo contamos demasiado, porque tampoco en esto hay que jugar la gran Rambo, sino digo, es un gesto que como lo planteé en su momento, no soluciona el déficit, o a partir de ese gesto, todos los comedores que hoy están teniendo algunos problemas van a tener bolsones de alimentos. Pero sí es un gesto que se encamina a sentir que la dirigencia política no es extraterrestre o separada de lo que está pasando hoy. Porque también nosotros, por lo menos yo como concejal, tengo una vida absolutamente normal. Yo no tengo chofer, no tengo nada demasiado extraordinario.
trato de llevar mi vida normal, pero en estos momentos hay una exigencia hacia la política que me parece que está bien, que me parece que está bien, y también está bien que la política tenga la capacidad de entender eso y resolverlo, porque hoy el sistema político, lo charlábamos el otro día con Ernesto Sanz, un dirigente radical, el sistema político está puesto a prueba, de cómo el sistema político de salida a la crisis serán las buenas o las malas consecuencias. Si lo hacemos bien, evitaremos los autoritarismos, los liderazgos mesiánicos, que al final del día parece que te resuelven todo, pero te generan más problemas. Bueno, esto que hablaba un poco de los sueldos, que ya hace mucho en Rosario lo sabemos, pasó una pelea que tuviste, una discusión, un cruce de opiniones con otro concejal justamente, y bueno, ya viene desde hace mucho, esto no tiene nada que ver con la pandemia, tiene que ver más con nada, con ideales y posiciones de ustedes. Mira, yo no evito la discusión política, porque el Consejo es, o trata de ser la representación más amplia de las ideas de los rosarinos. El objetivo o el ideal sería que si hay rosarinos que creen que los cuidacoches son una mafia, encuentren concejales que también consideren lo mismo y planteen la prohibición como somos nosotros. Y está bien que si hay un grupo de rosarinos que creen que la salida a la mafia de los cuidacoches es por otro lado, también encuentren concejales que representen esas ideas. Y en ese cúmulo de ideas y juego de mayorías y minorías, encontrar una solución. Yo en ese debate y en esa sana confrontación de ideas genuinas y sinceras, me prendo y las defiendo. Sí, siempre evito aquellas discusiones que bajo el paraguas de discusiones de ideas o ideológicas, lo que definen, lo que esconden en definitiva son mezquindades. Entonces digo, me parece que hay una discusión real, concreta, que para eso nos ponen ahí los rosarinos cuando votan, y hay otra que es una discusión para la tribuna. En la discusión para la tribuna yo no me prendo, pero digo, creo que hoy el Consejo de Rosario, como cada una de las instancias de gobierno, tiene que tener una actitud de mucha amplitud, de entender que estamos ante un cambio de época, y esto no es ser apocalíptico, pero definitivamente va a haber cosas que esta crisis deje en el sistema político, en el sistema económico, que tenemos que rápidamente todos tomar el guante para que de vuelta no vayamos a buscar las soluciones del fracaso a quienes bajo liderazgos mesiánicos lo único que esconden son fuertes autoritarismos. Y en esto tenemos ejemplos por izquierda y por derecha. Roy, ahí la gente va preguntando, por ejemplo, una de las cosas que nos preguntan sobre los tribunales, sobre la justicia, ¿qué opinás? ¿Qué opinión tenés? Si en algún momento tiene que abrir, si no tendría que haber abierto ya la justicia, por, no sé si en pleno, pero un poco más de atención, hay solamente un juzgado de turno. ¿Qué opinas de eso? También no es decisión del Consejo, obviamente tiene que ver más con la Corte. No, sin duda, pero tengo mi posición, yo lo dije el otro día. A ver, la pandemia es el marco que nos convoca hoy a generar políticas públicas. Y cada uno tiene que dejar las chicanas de lado y tratar de ponerse de acuerdo con aquel incluso que hubiese pensado antemano que nunca tendría que tomarse ni siquiera un café. Ahora, la pandemia tampoco puede ser excusa para la corrupción. Cuando yo el otro día, y hablabas de la justicia, veía cómo Amado Vudú salía de la cárcel para ir a pasar la pandemia en su casa, no entendía por qué. Y analicémoslo a esto, no es un planteo ultra, es un planteo muy concreto. ¿Es Amado Vudú un grupo de riesgo? ¿Tiene alguna enfermedad que lo predispone a sufrir las peores consecuencias del coronavirus? No. ¿Tiene condena firme Amado Vudú? Sí, ratificado en Cámara. ¿Por qué tiene que salir? Entonces digo, cuidado que la pandemia no sea el habeas corpus para que los presos por corrupción terminen saliendo libres, que eliminemos el expediente digital que garantiza control, garantiza transparencia, para que volvamos al el expediente en papel para poder hacer cualquier chanchullo,
o los sobreprecios donde el alcohol en gel salía, no sé, 60 y lo terminaban pagando 120. Entonces digo, la pandemia es el marco en el que nos convoca. Ahora, cada uno se para en ese marco desde su propia realidad política. Yo no creo que los que siempre utilizaron la política para chorear en la pandemia se vuelvan carmelitas descalzas y viceversa. Entonces digo, en todo esto, la justicia no puede estar en cuarentena. Claro que hay que tener más cuidado. Seguro. Mucha gente fue preguntando qué tal, o cómo consideras que está el control empresario sobre la cuarentena, sobre la pandemia y cómo van a continuar. Si lo ves bien, pero preguntando eso. Mira, tiene sus momentos. A ver, creo que acá empiezan a jugar dos cosas. Los primeros días de la cuarentena había menos gente en la calle. Por lo menos esa era la percepción. Y llegaban menos denuncias. A mí me llegan por redes sociales, ¿no? Que trato de comunicarla y demás. Están pasando dos cosas. Primero, obviamente, que sostener medidas restrictivas, salvo que estés en Cuba, salvo que estés en Corea del Norte, o en China, ahí es más fácil. Pero en democracias, sostener medidas restrictivas, sobre todo la libertad moratoria, es complejo. Es complejo sostener que no se flexibilicen los controles por parte del Estado, y ha habido momentos que se han flexibilizado, y yo me he encargado de transmitírselo, por ejemplo, al propio intendente. Pero también pasa siempre. Primero, una situación nueva, como la del coronavirus, genera pánico, miedo, temor, y ese pánico hace que uno cumpla más la norma, por miedo o por temor, entonces nos encerramos. El paso del tiempo hace casi que nos habituemos a convivir con el coronavirus, y entonces el umbral de riesgo, supuestamente, en nuestra cabeza baja, y tendemos a salir más. Entonces digo, aquí varias cosas. El Estado, controlando. Cada uno de nosotros, aun cuando sea complicado y haciendo esta experiencia personal y esta psicológica que te planteaba, seguir quedándonos adentro, salvo lo absolutamente necesario. Pero de vuelta, esto de los controles es responsabilidad del Estado, pero también es una responsabilidad ciudadana de cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tenemos anécdotas de todo tipo de que en el propio consorcio del edificio hasta se incumplen los criterios de la cuarentena. Seguro. Roy, hablaste del presidente actual. Hace 4 meses que estuvo el cambio de gobierno de Mauricio Macri a Alberto Fernández. ¿Tuviste contacto con el expresidente en este tiempo? ¿Hablaste? ¿Te viste? ¿Cruzaste alguna opinión al respecto de esto o de otras cuestiones? La verdad que el último contacto que tuve fue en los días previos al término del gobierno del presidente Macri. Y luego creo que hasta que no vuelva a la política activa, es muy responsable el rol que está teniendo. Yo también digo, el otro día, cuando escuchaba al canciller Felipe Solá decir, imaginémonos cómo sería esta crisis si el que gobernase sería Macri. Bueno, me prendo en esta historia, en el contrafáctico. Me prendo. Juego. A ver, yo, claro, me prendo en ese juego y le devuelvo la pregunta. ¿Cómo sería el kirchnerismo si el que le tocaría conducir la pandemia o la crisis fuese Macri? ¿Tendría la predisposición a aportar gobernabilidad como lo está haciendo Juntos por el Cambio? ¿O como hizo durante 4 años, intentaba poner palos en la rueda? Parece algo muy, muy sencillo. Prender fuego al Consejo tirando toneladas de piedras cuando se estaba votando un cambio en la movilidad jubilatoria que hoy quedó demostrado que si no se lo hubiesen suspendido, los jubilados estarían ganando más. Entonces digo, la actitud del expresidente es una actitud absolutamente responsable de mantener un silencio, salvo en el caso de que sea necesaria su intervención. Y fíjate vos, que una de las intervenciones que tuvo el presidente fue para reclamar al gobierno por los varados en el exterior. Sí. Empieza a ser casi escandaloso lo de los varados en el exterior. Empezaron estigmatizándolos. Son los chetos que se fueron de viaje cuando había pandemia. Primero, no sé qué es ser cheto que se va de viaje. La verdad que no es una categoría política. Primero, después, hay muchos que se fueron antes. Hay muchos que están por trabajo. Y si te agarró la pandemia en medio
o la cuarentena en medio de tus vacaciones, la excusa no puede ser, es un cheto que está varado en Cancún, en Miami o en Madrid. La responsabilidad del Estado Nacional, que les cobraba a esos que están en el exterior 30% más del impuesto país, es traer a esos conciudadanos a tu casa. Lo ha hecho Uruguay, por ejemplo. Hoy todavía tenés 10.000 varados. Y nosotros empezamos el otro día a reclamar con más fuerza. Recién veía, no sé si seguirá conectado, pero Juan, que creo que está varado, me escribió hace un ratito, no sé si en México. Digo, están esperando del Estado Nacional, al que pagan puntualmente sus impuestos, que los traiga de vuelta a la patria. Es necesario un cronograma de repatriación. Y eso fue lo que reclamó el expresidente Macri. Entonces digo, hay una actitud responsable del expresidente de señalar, por ejemplo, esto. Me parece que la respuesta a los varados en el exterior ha sido por ahora mala, porque ni respuestas tienen por momentos. Tratemos de, si alguno en algún momento dice, perdóname Fede, en algún momento dice, yo cuando salí con esto, alguno decía, bueno, pero hay que pensar en todos. Y si en algún momento se te genera alguna duda de si debes o no traer a una persona que está durmiendo en un aeropuerto o en un quincho amontonado en un país que no conoce, bueno, pensá y poner el rostro de tu mamá, de tu papá, de tu hijo, de tu abuelo, de tu tío, de un amigo. ¿Qué quisieras vos? Desesperadamente que lo traiga. Entonces nuestro deber es reclamar también por esos argentinos que esta crisis inédita los agarró en el exterior, nada más. No hay que estigmatizarlos, ni negarlos, ni mucho menos no dar una respuesta. Seguro. Roy, para ir terminando y redondeando y liberarte y que puedas continuar con tu actividad, ¿te ves en algún otro momento, no de concejal, sino llegando a algo a nivel nacional, estando más cercano por ahí a un gobierno ejecutivo a nivel nacional? ¿Alguna vez se te planteó esa posibilidad o esa idea tuya de, y estaría bueno, me gustaría, me veo, estoy capacitado, me tengo que seguir capacitando? Mira, a veces parece que a los políticos se ponen el cassette cuando le preguntan esto y, a ver, creo que es un momento para focalizarse. Cuando uno tiene la energía distribuida por muchos lados, la dispersa. Entonces, en lugar de poner el 100% de la energía a la realidad hoy de Rosario, compleja y difícil, le pone el 70%, porque el 30% lo tiene puesto en otra cosa. Y esa demanda de energía es aún mayor cuando el objetivo que te consume la energía no está en el presente, sino que está en el futuro. Porque además te genera incertidumbre, te genera angustia. Entonces, no es que a veces yo respondo siempre lo mismo. Y que a veces la pregunta se repite. De pensar que uno siempre está mirando a ver Más arriba. qué viene más adelante. Y de verdad que hoy a mí me tocó ser candidato a intendente, le puse toda mi energía, y muchos cuando terminan su candidatura a intendente están queriendo, por ejemplo, ser diputados nacionales. Busca miles de casos, por ejemplo, de personas que fueron candidatos a intendente, no lo estoy cuestionando, estoy describiendo. Terminan y se van por otro lado. Y la verdad que a mí me preguntaban, ¿y si no ganás? ¿Qué vas a hacer? Voy a seguir de concejal. Y eso estoy haciendo. Entonces digo, hay que tratar de focalizarse, y yo estoy en eso. La verdad que me tiene sin cuidado, pero porque es tanta la demanda del presente que sería un despropósito que esté pensando en el futuro. Y si estoy pensando en el futuro, son más cosas más personales de mi vida personal, familiar, que estar viendo, che, a ver qué nuevo carguito me puede llegar a tocar. Porque, insisto, lo circunstancial es el cargo público. Lo que aspiro a que los que participan en política tengan permanente es la vocación política. En el último tiempo me he cansado de ver supuestos dirigentes políticos que se meten por el cargo o se meten a través del cargo, pero se les acaba el cargo y se les termina la política. Bueno, guarda con eso, que generalmente son bastante complejos. Es casi como... Es como el que utiliza el ropaje de la vocación política, pero que terminado el cargo se olvida alguna vez que la vocación política es, en términos
más puros y más auténticos, no la vocación política mía, la de la historia de la humanidad desde Aristóteles a la fecha, una acción de servicio. El que no entiende eso, bueno, es un fabulador, es un mentiroso, y aún así, insisto, yo sé que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando, bueno, es el mismo discurso, no todos en política son José López, no todos en política revolean bolsos de guita negra. Eh, digo, cada uno sabrá en qué bando juega. Yo creo que al final del día eh, hay un solo límite. Los que están del lado oscuro de la fuerza y los que desde nuestro lugar, con nuestros errores, con nuestras caídas, nuestros problemas, tratamos de ponerlo mejor. Pasa por ahí. Y tengo un rato más, Fede. No sé cómo está vos, yo puedo seguir. No sé cuánto No, duran no, estas entrevistas, pero podemos seguir un rato más. tranquilo, No hay tranquilo, ningún problema. tranquilo. A ver, para lo otro, por ahí me voy más allá de la política. Estamos en cuarentena, estamos todos en la misma, estamos todos viendo, no, hay gente viendo, no, fueron comentando, muchos hablando de la justicia, de los controles, de la pandemia. Roy López Molina hizo algo en la cuarentena que no tenía tiempo y hoy por hoy, estando en su casa, tiene más tiempo y me dedico a esto. Sí, a ver, tiempo tengo. Me paso mucho tiempo ahora frente a la computadora. Porque como todo es por conectividad, eso, el laburo es todo por acá. Así que paso mucho tiempo frente a la computadora. Estoy aprovechando, sí, para leer un poco más. Eso es inevitable que encuentre, sobre todo a la noche, que a veces uno tenía cenas y volvía más tarde, se encuentre 9, 10 de la noche con la oportunidad de leer. Estoy leyendo un libro que tenía frenado, se llama Montoneros, el mito de sus 12 fundadores. Es un libro escrito por Lucas Lanuse, es su tesis, creo que es su tesis doctoral. Lucas Lanuse fue sobrino, o es sobrino, del expresidente de facto Alejandro Lanuse, pero obviamente no tiene nada que ver sus ideas y demás con la del gobierno ese, de lo que se llamó en su momento la Revolución Argentina. Pero estoy por los primeros capítulos, se mete en el caso de la conformación de Montoneros e intenta desde un lugar científico y académico encontrar por qué jóvenes, pibes jóvenes, formados muchos al calor del mensaje evangélico de la Iglesia Católica, terminaron viendo en el empuñar un arma una solución política, una salida política. Y la verdad que en términos de grieta, me pareció absolutamente interesante. Mira, te cuento, no me quiero meter un poco en este tema, porque en tiempos de grieta, el 24 de marzo, yo publiqué obviamente el Día de la Memoria, Sí. lo que creo que es un nunca más la ruptura del orden democrático y nunca más la violación sistemática de derechos humanos. Y creo que una vez más, el 24 de marzo cayó en la grieta. Yo te mostraría algunos mensajes que recibía. Y digo, muchachos, sí, el kirchnerismo usó los derechos humanos para hacer política, sí. Referentes de los derechos humanos que en su momento eran inapelables, se bajaron al barro y han dicho barbaridades también. Ahora, pero tengamos dos acuerdos mínimos, derechos humanos y democracia. Sí. Decir que fue nefasto el golpe de Estado del 24 de marzo no significa negar muchas otras cosas malas que también pasaron en el país. Ahora, está probado, y está probado por la CONADEP, que no fue precisamente una instancia del Estado donde los que hoy gobiernan participaron. De hecho, el peronismo en ese momento no participó de la CONADEP y participaron personas súper destacadas. Entonces digo, no pongamos en duda los acuerdos mínimos y básicos por la grieta. Entonces me pareció interesante meterme con este libro, que es una visión, de vuelta, académica de lo que fue una experiencia de guerrilla y de subversión en Argentina. Hablábamos el otro día, bueno, con mi compañero, con la gente que se va conectando, con mi co-conductor, sería o conductor y yo sería su co-conductor, hay que ver en la posición que nos ponemos. Eh, Hablábamos de libros, hablábamos de series, alguna serie para recomendar y alguna música que escuches, si escuchas música, si no escuchas música, algún CD, algún tema que vos decís, y volví a escuchar esto, que hace mucho que no lo escuchaba. A ver, series, muchas. A ver, te tiro varias. Para mí, las sensaciones que me generó Breaking Bad, que es una ya un poquito más vieja,
la tensión, la angustia, la excitación. Nunca otra serie lo volvió, por lo menos en mí. Así que esa es una súper recomendada. Breaking Bad, el que no la vio, véala y va a tener tiempo porque es bastante larga. Bastante larga. Después hay muchas, ¿no? Las de Narcos de Netflix, tanto Sí. las de Colombia como las de México, que es un tema que también me interesa muchísimo y no solamente consumo la serie, sino que de hecho la serie generalmente es un complemento de lo que uno lee por otro lado que no es cine, son bastante apegadas por momentos a la realidad. Solo que tenés que tener conocimiento de lo que pasó para detectar cuándo es Hollywood y cuándo es historia. Sí. Pero esas las recomiendo. Y la que estoy viendo ahora es un policial lleno de enredos, pero que recién voy por el capítulo 6, se llama Toy Boy. Es Sí. Está buena. una española, y está buena porque se van enredando. Bueno, es más pasatista que las otras dos. Y después música, me decías. Bueno, me dice, ¿qué opinás de La Casa de Papel? La Casa de Papel. La Casa de Papel. Vi en la primera temporada, me rompió la cabeza, y la segunda me empezó a aburrir y la dejé a la mitad de camino. A lo mejor la retome, pero me cansó un poco. La primera temporada impresionante. Es como era House of Cards. Claro, La primera exactamente. temporada es impresionante. Ya Sí, la ya segunda, después. ya después, ya es menos creíble, pero las primeras temporadas son muy buenas. Y Y de de música, música, a ver si ¿son de ir puedo a decir recitales, algo? sí, ¿Dos de ir a recitales? el último recital que fui, que a mí me gusta mucho, de música me gusta cosas muy raras, ¿no? Te puedo escuchar desde Enya, pasando por Banda 21, Los Totora, y Alejandro Sanz. No, a Bien ver, variado. El muy rango. variado, muy variado. Pero te digo, si vos decís, ¿cuál es el género que te gusta? A mí me gusta cumbia y cuarteto. El último Bien. show que fui a ver fue el de los Totora, que vinieron acá, creo que a la Fundación Astengo. A ver, yo tengo la compu detrás, voy a ver si puedo ponerte algo de lo que escucho yo. A ver, para ver si puedo. Ponemos. Porque hay mucho, viste, hay mucho que creen que, no sé, que uno escucha, aunque yo escucho música clásica, Claro, sí, estaba por decir algo de eso. Ed Sheeran, qué Beethoven. sé yo, claro, todas esas cosas, y por lo menos a mí no. Yo te Bueno, digo, sos pará. joven. No, pero viste que está eso, ¿no? Viste, uno ubica a alguien en un determinado espacio político y piensa que, a ver, Peor sería que escuches Palito Ortega. Siempre cosas a ver, peores. déjame que te busque alguna. A ver. Banda 21, ¿conoces? Sí, 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 obviamente. Estamos con el señor Roy López Molina. En un ratito va a pasarme música. El DJ López Molina, se podría llamar el No sé DJ si, Roy, sería, ¿no? no sé si se escuchará, pero a ver. Porque la tengo, a ver. Este es un temón, que en realidad la letra no es de ellos, pero la hicieron ellos después del cuarteto. A ver si puedo pasarla. Si no, decime cómo se llama, la ponemos acá. Para que la tengo, a ver. Me va a meter la publicidad Google o YouTube para que la cierro. A ver ahí si suena. Emerson Lake y Palmer, escucha Roy, que dicen ahí. ¿Se escucha? Sí, 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 sí. ¿Sabés cuál es? Sí, 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 sí. Banda 21. Banda Son de 21. Rosa. Te veo ahí en el teatro tirándote unos pasos por ahí. Con los Totora, los guachos nos hicieron bailar las 2 horas que tocaron. Así que estuvo bueno. Roy, Temazo. Y aparte no te lo voy a cantar te acá. veo bailando en el teatro. No, me mato. Sí. Me transfiguro. Te veo bailando en el teatro. Roy, bueno, agradecerte tu tiempo. La verdad que la gente se copó. El espacio siempre abierto. Lo que necesites, obviamente. Dejarle, si querés, un mensaje a los que nos están viendo, los que van a seguir viendo. Esto va a estar colgado después en YouTube, en Gente Sin Swing OK, en la página www.gentesinswing.com. Va a estar la nota entera con todo lo que estuve diciendo. Un mensaje para la gente, lo que vos quieras decirle, y bueno, agradecerte de nuevo. Si te parece, ahí estoy viendo no sé si algunas preguntas quedaron ahí medias sin contestar, no sé si estarán todavía conectados o no, pero
Preguntaron mucho, sí, del tema de Pichincha, de los trapitos. Bueno, sí, yo lo he planteado siempre, para que vamos a ponernos serio de vuelta, vamos a sacar Venda 21, ahí está. Yo lo planteé siempre, ¿no? Digo, yo no desconozco que la problemática del espacio público, los cuidacoches, tiene una pata social. Y que hay muchos que no son el problema, que recurren a esa changa para juntar unos mangos. Obvio. Quien niega eso, de vuelta, no vive en Rosario, vive en Saturno. Ahora, así como yo puedo reconocer eso, me enoja mucho que muchos otros, por prejuicios ideológicos, no entiendan que hoy lo que pasa en Rosario, más allá de esa pata social que hay que abordarla con herramientas sociales, hay mafias. En las canchas, en Pichincha, en la Fluvial. Son mafias de cuidacoches. ¿Qué te afanan? Cometen un delito, llama extorsión. Te aprieto para que me des plata. Y eso pasa frente a la mirada de todos. Entonces, digo, para esa zona hay que avanzar con la prohibición. Va a costar implementarla, sí, todo cuesta, pero es necesario. Lo otro que es dejar que los rosarinos los aprieten. Entonces, la verdad que yo lo batallo del año 2014 e insisto, digo, hoy hay mafias en Rosario de cuidacoches que recaudan para una caja negra. Podemos hacernos los pavotes o podemos encararlo de frente. Yo creo que hay que encararlo de frente. Por el camino, ahora no porque estamos en aislamiento obligatorio, pero si no, sistemáticamente hay rosarinos que pagan por un espacio que es público. Lo he planteado siempre. Así que me parece que hay grandes debates que hay que retomar cuando pase la pandemia. La verdad que yo te agradezco la oportunidad de hacer este... Es la primera vez que me entrevistan por acá. La otra vez yo hice una entrevista, no como periodista, no le quiero sacar el lugar a ustedes. No. Nada más como No, preguntador. que ya van varias personas, que fue la primera entrevista que hacen vía online. Mantu de Bulldog, Carbonari, Marina también debutó en Instagram Live con una entrevista. O sea que vamos a darle espacio a diferentes personas. Roy, agradecemos tu tiempo. De nuevo, el espacio abierto siempre. Y bueno, al público, gracias por coparse. De nuevo, repito, www.gentesinsin.com. Y el canal de YouTube va a estar colgada seguramente a partir de mañana la nota. Te mando un abrazo y que siga todo bien. Muchísimas gracias, Fede. Pará que te cierro con un temita. ¿Te parece? Dale, Vamos con un temita. dale. Musicaliza a través de Gente Sin Swing, DJ Roy. Pero esto tiene un swing enorme, mirá. Olvídala de los Palmera con Axel. Sí. La lograron impresionante. Para que te adelante y cerramos con esa. ¿Te escucha? El señor sabe de música, le gustan los Palmeras. Es una poesía esto, Fede. Y pone un tema que es bueno de los Palmeras, obviamente. Roy, mil gracias. Le mandamos un saludo al público. Muchas gracias por haberse conectado. Y de nuevo, le repito, www.gentesinsin.com, el canal de YouTube, Gente Sin Swing, Roy, DJ Roy. Estamos bien, cuídate. Chao, gracias, Fede. Saludos a todos por conectarse. Gracias. Gracias.